Las opiniones expresadas por Chayo Busquets están avaladas por su amplia experiencia como terapeuta familiar y en el previo análisis de los casos que aquí se presentan. Bienvenidos. Esto es Chayo Contigo. Comenzamos. Fíjense que siempre vale la pena aprender cosas positivas, y sé que esto va a sonar raro, sobre la violencia. Y ustedes me dirían, Chayo, positivo y violencia no es algo que viene al caso. Y les voy a decir por qué. Primero, porque la violencia no viene en los genes. Así como cuando hablamos de alcohol puede haber una predisposición hereditaria, así como cuando hablamos de drogas puede haber una predisposición hereditaria, cuando hablamos de violencia no. La violencia se aprende. Por lo tanto, si se aprende la violencia, se puede desaprender. Y esa es la parte positiva. Hay cosas que podemos decir sobre esto, y es que las mujeres también ejercemos violencia. Los hombres también pueden ser víctimas de violencia. Y la gran mayoría de la violencia sexual física, aunque sí es ejercida por hombres, y por eso es que siempre se habla en ese contexto, es porque el 80% de los casos tiende a ser de hombres. Ahora, ¿por qué se dice entonces que es violencia de género? Porque no es biológica, no viene con el cromosoma de los hombres, no viene con un cromosoma que lo vuelve algo hereditario, tiene que ver con cómo nos enseñan a los hombres y a las mujeres. Y en alguna medida, por eso decimos que es violencia de género. Es aprendida. La sociedad lo educa porque se espera de los hombres o de las mujeres cierto comportamiento y desde ahí se moldea. En el caso de los hombres hay un mandato de cierta masculinidad. Deben de ser fuertes, dominantes, no deben de mostrar emociones, deben de estar en constante competencia para ser más, ¿no? Más fuertes, más. Y en cambio a las mujeres se nos enseña un rol de cuidado, de complacencia. Debemos agradar siempre, no incomodar, ceder, adaptarnos y estar todo el tiempo cuidando. Hay una antropóloga muy conocida que es Rita Segato, que dice que la violencia no es solo un impulso, es una forma de demostrar poder. Y literalmente lo que ella dice es que es un mandato aprendido. Cuando un hombre siente que no puede demostrar su masculinidad de otra forma, la violencia se vuelve su herramienta más disponible. Y entonces, el tema acaba en estadísticas, que yo sé que da mucha flojera, pero bueno, el tema es que eso hace que los hombres tiendan a ser los más violentos. Ahora, insisto, hay una muy buena noticia, que es que la violencia se aprende. Y al aprenderla, también la podemos desaprender. Así es que, si tú en casa estás viendo en tus hijos un cierto grado de violencia desde pequeños, fíjate en lo que está pasando en el rol dentro de la familia. Así es que, cuida que no empieces llamándole la atención a tus hijos desde comportamientos violentos. No pegues, no grites, no le digas a tu hijo, si alguien te molesta, pega. Defiéndete pegando. Tengo actualmente 58 años, yo soy profesionista del área de recursos humanos. Tiene unos 6 meses que me despidieron de manera injustificada y por la edad y por la situación del despido, pues he tenido dificultad para colocarme.
Sé que va a ser difícil que una empresa me emplee porque las mujeres seguimos estigmatizadas, ¿no? Y los 58 años ya no son una edad, aun cuando no los representes, aun cuando te veas con mucha energía, no te contratan tan fácilmente, y menos si estás en un proceso de demanda laboral. Tengo algunas ideas de emprendimiento, ya sea consultoría, asesorías a personas, a empresas, e incluso he pensado en vender comida porque pues de alguna manera yo tengo que sacar mis gastos adelante. Tengo una niña de 19 años. A pesar de que tengo tantas ideas y tantas cosas, de pronto quiero emprender algo, quiero hacer algo y yo misma me pongo obstáculos. Pero esto, pero la inseguridad, pero el cobro de piso, pero. Sé que hay algo que está bloqueándome porque estoy deprimida por la situación. ¿Me podrías ayudar con un consejo, con alguna literatura? Mira, primero que nada te felicito por haber tomado medidas alrededor de el despido injustificado. Segundo, hay una, pues no sé si llamarla técnica, pero hay algo que se trabaja en psicología, que es el como si. ¿Qué pasaría si empezaras a actuar como si no estuvieras bloqueada ante la circunstancia? Es decir, llevar a cabo lo que quieres hacer como si no te sintieras bloqueada ante la situación. Porque es curioso que tienes perfectamente detectado que tú te estás saboteando con múltiples explicaciones alrededor de la situación y eso te paraliza. ¿Qué pasa si respondieras ante la situación sabiendo que eres capaz de hacerlo, que no tienes otra alternativa y que las cosas que te dan miedo, que podrían suceder, no están pasando en este momento? Y emprenderlas. Porque de momento me parece que varias de las cosas que tú mencionaste no necesitas establecerlas fuera de tu hogar. Por ejemplo, cocinar, no lo necesitas hacer fuera de tu casa. Por lo tanto, el miedo del derecho de piso es algo que pues no pasaría. Así es que creo que darte a conocer ofreciendo asesorías, no necesitarías en un principio tener una oficina. Creo que aquí el asunto es hacerlo como si no existieran los miedos que tienes. Es curioso y sí, es verdad, desafortunadamente es verdad que para personas que están en la plenitud y con toda la experiencia, hoy en día no se les contrata. Sin embargo, esa certeza que tú tienes de la experiencia que hoy en día tienes es la que te hace saber que estás en perfecta capacidad para trabajar. Y el autoemplearte, que es lo que hoy sabes que es tu opción, a la vez tú eres la que solita piensas que no te deberías de autoemplear porque habría peros en el camino. Empléate. ¿Estás completamente segura de que eres capaz de que en otros lugares te emplearan? Empléate tú y piénsalo por ahí. Al inicio del programa hablábamos de que la buena noticia de la violencia es que se aprende y por lo tanto se puede desaprender. Y que si tú cachabas que tus hijos o alguno de tus hijos desde pequeño está recibiendo la información de que hay que resolver las cosas a golpes o siendo violento verbalmente, hay que observar el contexto en el que se está desenvolviendo para saber exactamente cómo y de qué manera hacerlo. Y en ese contexto habría que entonces enseñarle
¿cómo se puede defender? Porque claramente queremos que nuestros hijos aprendan cuál es la manera de defenderse. Porque nadie quiere a un hijo por el que pasan por encima, del que todo el mundo abusa. Queremos que ellos aprendan que hay maneras correctas de defenderse. ¿Cuáles son esas formas? Y cuando alguien es tratado de una manera a la que no le gusta, primero tiene que aprender a decirlo. No me hables así, no me trates así, no me gusta que me quites mis cosas. Y quizás ustedes lo oyen y dicen, ay, Chayo, qué ingenua eres. Eso no sirve. Y saben, eso sí sirve si va acompañado de una buena postura corporal y de un buen tono de voz. Porque claramente, si yo estoy jorobada, no veo a los ojos, hablo quedito, me muevo con inseguridad, claro que no. Lo que voy a recibir de regreso es una burla. Pero si yo me paro derecha, veo los ojos al otro y le hablo con seguridad y con firmeza y le digo, conmigo no te metas, a mí no me gusta que me trates así. Si sigues tratándome de esta manera, voy a tener que tomar otras medidas. La firmeza, así como te la he planteado a ti cuando pones límites a tus hijos, también funciona cuando yo le pongo medidas al otro. Y si eso no sirve, entonces reporto a la autoridad inmediata. Pero no tengo por qué pegar. No tengo por qué agredir. Y créanme, funciona. Fíjense que con mucha frecuencia, cuando unos padres pierden a un hijo por muerte, es común escuchar a otros padres decir, no, es que yo me muero si pierdo a un hijo. Es que yo moriría por mis hijos, es que yo haría todo por mis hijos. Y lo que la vida pide que hagas por tus hijos es mucho menos que morirte. La realidad es que lo que se espera de los padres es que aprendan a regular sus emociones, que aprendan a ser pacientes en el proceso de educarlos, que aprendan a responder en la educación desde la comprensión, en lugar de hacerlo desde las heridas que traemos en la vida de la infancia, que no nos topemos ante las situaciones que ellos hacen como si nos los estuvieran haciendo a nosotros, cuando en realidad lo están haciendo porque están creciendo como un comportamiento inmaduro, en el que lo que necesitan es mucha repetición y necesitan que muchas veces expliquemos el porqué de las cosas, que no los vivamos como un pendiente, sino como algo que requiere de nosotros tiempo y dedicación, y que no demandemos de ellos la comprensión que nos deberían de tener porque nosotros estamos cargados de pendientes, de estrés, de mucho trabajo, cuando en realidad nosotros somos los que tenemos que entenderlos a ellos. Ellos están creciendo. Ellos están en un proceso en el que apenas se están exponiendo a la vida y necesitan que tengamos la paciencia suficiente para que ellos en ese proceso de crecimiento necesitan repetidamente que nosotros les enseñemos y acompañemos el lavado de los dientes cotidiano, el lavado de las manos antes de cada comida, el que estemos constantemente diciéndole, no subas los codos a la mesa, mastica con la boca cerrada, en fin, es hora de bañarse, y que seamos consistentes en los hábitos que queremos que llegue un momento en el que se vuelvan automáticos.
porque el aprendizaje se va a dar por repetición. Y en ese contexto, a los niños no les toca entender si tienes broncas en la chamba. Les toca ir sabiendo que desde el día a día tú vas a ir teniendo que enseñarles las cosas que les van a ayudar a convertirse en personas adultas de bien. Y eso es algo que a ti te toca asumir como parte de tu responsabilidad, porque tú les sirves de modelo a tus hijos. Así es que asumámoslo. Fíjense que uno habla mucho de la tecnología, los papás cuando están cambiando a sus hijos de escuela o cuando están buscando escuela para entrar, para que sus hijos entren, siempre se fijan mucho en las instalaciones, qué tecnología usan, en fin. Pero lo más importante son los maestros. Si los maestros están desanimados, decaídos, si el maestro solo se mantiene trabajando porque lo necesita para vivir, vamos a tener problemas. Y a veces el desánimo de los maestros tiene muchísimo que ver con la actitud de los padres de familia. Porque con mucha frecuencia el padre de familia pelea y busca tener una gran injerencia dentro del plantel. Y los padres de familia no están capacitados para saber cuál es la mejor forma de tratar a los niños, de tomar decisiones sobre lo que pasa con los niños, sobre cuál es la mejor manera de manejar un grupo. Y sin embargo pelean y pelean y pelean y pelean en ese contexto. Hay que dejar trabajar a los maestros. Hay que dejar que la institución funcione en base a la formación que la institución tiene. Porque el profesor es el elemento más importante del sistema educativo. Ha trabajado toda la vida sin tecnología. Hay escuelas que no tienen lo necesario en el aula, ni tienen el mejor tamaño para que trabajen, y sin embargo hacen verdaderas maravillas dentro del sistema. Así es que hay que darle a los maestros el apoyo que requieren para que las cosas funcionen. Audiocentro.